Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos esperando empezar una conversación. Hola, David, estamos dentro de poco empezando una conversación. Hola, entrando para la vida. Hola a todos los que os vais sumando. Gracias por estar aquí. Vamos a tener una conversación interesantísima con María Jesús Alabarrilles, o eso espero. Eh, Tendremos la suerte de tenerla, de hablar de algo que creo que a todos nos interesa, que es sacarle partido a nuestra vida. Os voy a contar, entre tanto, mientras María Jesús se conecta, pues conocí hace 10 años a María Jesús y soy, debo deciros, orgulloso y fiel lector de sus libros. Aquí tengo este que es Las tres claves de la felicidad. Perdónate bien, quiérete mejor y coge las riendas de tu vida. La buena educación, que escribió junto con Susana Aldecoa y que presentó, me acuerdo, en el CSIC. Qué maravilla de, de presentación. La verdad de la mentira, también un libro maravilloso. Claves para descubrir el daño emocional y los secretos de las mentiras. La inutilidad del sufrimiento, que ha vendido más de 500.000 ejemplares. Aprende a ser feliz, un libro que escribió con Isabel Gemio. Deciros que os decía que soy un orgulloso y fiel lector de María Jesús Alabarreyes, pero sobre todo lo que soy me considero un buen amigo y un enorme admirador. Siempre que hemos estado juntos me he llevado algo de calidad y estoy seguro que en esta conversación que vamos a mantener durante este rato vamos a tener la oportunidad de conversar, de pasarlo bien. Voy a ver si está por aquí. Esta es la primera vez que hago esto, con lo cual pues vais a tener que perdonarme. Bueno, no sé cómo se hace por aquí, pero bueno. Eh, Deciros, como decía, por aquí también una conversación. A ver, María Jesús, hola. Bueno, deciros que vamos a tener una conversación muy interesante. Vamos a hablar también de su libro, que se llama Sácale partido a tu vida. Y ese libro, que yo he tenido la oportunidad de leerlo ya, pues es como si te susurrara al oído frases súper interesantes, motivadoras, inspiradoras, que te hacen sentir bien, que te hacen pensar bien. Y eso es muy importante. Conocí, como decía antes, a María Jesús Álava pues hace 10 años, con motivo del Congreso Internacional de la Felicidad de Coca-Cola, con quien tuvimos oportunidad de colaborar. Coca-Cola me pidió que recomendara a algunos ponentes, el formato, y entre las personas que sugerí que fuera ese Congreso Internacional de la Felicidad, pues estaba María Jesús. Qué suerte haberla conocido. Bueno, creo que ahora sí voy a poder conectar con María Jesús. Deciros que como la conversación va a ser muy interesante, pues os sugiero que se lo digáis a vuestros amigos, a vuestras amigas, a la gente que queráis, que seguro que son muchos y que les va... Hola, María Jesús, ¿cómo estás? Hola, ¿Qué ¿qué tal? tal? Qué bien, qué bien, Creo qué que bien estabas ahí contando un poquito Sí, cómo nos conocimos. efectivamente, cómo nos conocimos, que fue estaba recordando, hace 10 años que nos Sí, conocimos con motivo del Congreso Internacional de la Felicidad de Coca-Cola. Qué buen rato pasamos. El otro día te vi, de hecho, ¿no? Que estaba bueno, celebrando las Margarita. cosas mejores de ese congreso, además, es que conocí a través de ahí a Margarita Álvarez, que es de esas personas que te regala la vida prácticamente, ¿no? O sea Sí, que así estaré es, así siempre es. agradecidísima de aquella recomendación para participar en el Congreso de la Felicidad. Qué bueno, qué bueno. Qué bien. Vamos a decirle también algo a los que nos siguen, que se van sumando poco a poco. Bueno, que va a ser una conversación, como si estuviéramos tú y yo, pues, yo qué sé, charlando, como tantas veces hemos hecho, ¿no? Hemos ido a muchos eventos, hemos ido a muchas empresas, participas en nuestra plataforma, Gestionando Hijos, y es una conversación sobre algo pues que todos queremos, ¿no? Que es sacarle partido a nuestra vida, ni más ni menos. Ese es el título de tu último libro que he leído y que me ha encantado. Eso es un reto, ¿verdad? Sacarle partido a nuestra vida. Es un reto, efectivamente. Y me gusta mucho que te haya encantado, de verdad, porque es un libro tan diferente al resto que dices, esta es una apuesta, no sé si arriesgada, ¿no? Porque habrá personas que están acostumbrados a escucharte de otra manera o leer otro tipo de libros y esto les va a sorprender mucho.
Sí, es un libro pues, donde se recogen 2 años de trabajo, en el que hay muchos mensajes cortos en forma de tweets, ¿no? Y que nos permite pues, sacar de cada uno de ellos pues, alguna reflexión. Si tuviéramos que decirle así, para empezar fuerte, ¿no? Estamos en una época excepcional. Estamos en una época en la que vivimos una forma diferente. ¿Es un buen momento para replantearnos las cosas y replantearnos cómo sacarle partido a nuestra vida? Pues Leo, yo te diría que es un momento único, absolutamente único. Es decir, no vamos a tener otra oportunidad así en nuestra vida. Esto que ha pasado ha sido impresionante, pero es verdad que a muchas personas les ha permitido por fin tener un poco de tiempo para pensar, para reflexionar y para reflexionar sobre aspectos que son absolutamente claves, ¿no? De su vida, de la gente que les rodea, de sus ilusiones, de sus proyectos, con lo cual dices, hay cosas que o las hacemos ahora, a veces muchas personas incluso desde el dolor, o difícilmente vamos a tener otra opción y otra oportunidad semejante. Claro, pero y al mismo tiempo hay mucho dolor, efectivamente, que hay muchas personas que han perdido seres queridos o han perdido el trabajo o tienen mucha incertidumbre. Por lo tanto, aparece también el miedo. El otro día escuchaba a Sadhguru, que es un yogi muy famoso, ¿no? Y decía, reto para estos momentos. Hay que salir de este confinamiento, de este momento excepcional, un 10% mejor físicamente, emocionalmente, mentalmente y energéticamente, decía él. Me parece un Pues reto totalmente de difícil, ¿no? acuerdo, claro, totalmente de acuerdo porque la situación que nos vamos a encontrar va a ser muy diferente. Es decir, el mundo va a cambiar sin duda. ¿Las circunstancias así lo han propiciado? Por supuesto que sí. ¿Los recursos que teníamos antes nos van a servir? No, se nos van a quedar extraordinariamente cortos, ¿no? En ese sentido. Vamos a conseguir y vamos a necesitar dar lo mejor de nosotros mismos. Vamos, ni lo pensemos, es que no tenemos realmente otra opción. Tú muy bien dices, Leo, hay muchas personas que han perdido a seres queridos o que en sus propias carnes o en personas cercanas han estado enfermas y en situaciones realmente como muy lamentables, situaciones que jamás hubieran pensado. Es decir, el dolor, por ejemplo, de no poderte despedir de una persona cercana, de no poderle decir un adiós, es un dolor terrible. La incertidumbre, la ansiedad que ahora mismo pueden tener ante ese futuro, por cierto, muy complicado, ¿no? Es decir, que les espera a muchas personas donde ya nos están diciendo, he perdido el trabajo o estoy en un ERTE y sé que lo siguiente es que voy a pasar a un ERE, ya me han dicho que se va a quedar la mitad de la gente y que si me quedo con muchísimos menos ingresos. Es decir, la gente está en una situación en este momento de ansiedad, incluso de auténtico miedo enorme. Y además, habiendo descubierto a veces cosas que no les gustan mucho. Hay muchas personas que te dicen, oye, es que ahora, después de casi 3 meses, he descubierto aspectos, imagínate, de mi pareja, con los que estoy muy en desacuerdo, o temas de mis hijos. No sabes la cantidad de padres que nos dicen, ahora entiendo a los profesores de nuestros hijos cuando nos decían, ten cuidado porque este chico tiene esta dificultad, esto le está costando mucho, oye, tiene este problema de sociabilidad, de relación con los demás o de aprendizaje. Y en este instante, claro, es como que la realidad te ha golpeado, directamente te ha arrasado y te ha puesto delante en una situación para la que muchas personas no tenían recursos y los tenemos que elaborar sin duda si queremos salir bien, si queremos salir reforzados y aprendiendo. Con lo O sea, cual que podríamos, necesito más de energía, más de vitalidad, más de recursos emocionales, por supuesto que sí. claro, podríamos decir que este momento depende de cómo estemos preparados. Puede atacarnos, puede darnos duro. Digo, de hecho, en la cadena SER esta mañana estaban diciendo pues, que las consultas vuestras de los psicólogos pues, reciben más pacientes que nunca, pero en cambio también hay personas que han sabido aprovechar y que tienen la oportunidad de aprovechar este momento de introspección, de punto y aparte, punto y seguido, para tomar la iniciativa. El otro día, mi hija Blanca, la que tú conoces, me dijo, me ha venido súper bien el confinamiento. Porque me he dado cuenta que hacía cosas que no me sentaban bien, que iba demasiado deprisa por la vida. Tiene 21 años. Sí, Y, o sea, que tenemos una oportunidad. Y todavía, ahora mismo, aunque de repente nos sintamos mal, tenemos esa oportunidad para parar, quizás, ¿no? para parar, efectivamente, Leo, parar, pensar, reflexionar, situarnos.
tener muy claro y decir, a ver, exactamente cómo soy, dónde estoy, qué quiero hacer con mi vida, cómo lo voy a conseguir, qué estaba haciendo, cuáles eran los errores que estaba cometiendo. Mucha gente joven, que de verdad son de los que más casi nos están llamando jóvenes y padres muy preocupados, diciéndonos, oye, lo que he visto no me ha gustado. Es decir, me he dado cuenta que estaba o quemando mi vida o la estaba desperdiciando directamente y desde luego lo que además creo es que no quiero vivir esa vida. He tenido esa oportunidad, Qué esa bueno. especie de parada totalmente obligatoria, ¿no? A veces de soledad también impuesta en determinados casos, ¿no? Gente que les ha pillado en determinadas circunstancias, lejos de su familia y tal, y que han aprovechado para coger, después del primer impacto, conmoción, hacer ese análisis y decir, oye, yo no estaba viviendo mi vida, era un poco como la vida de otros o una vida en automático que tenemos ahí, pero ahora ya sí que quiero realmente hacerlo. Porque además una vez que me doy cuenta, ya no me voy a conformar, ya no me va a servir lo otro que estaba haciendo. Ya no me vale decir, bueno, es que no era muy consciente. Entonces, lo que le ha ocurrido a Blanca, le está ocurriendo a muchas personas. Lo que pasa es que ahora, para llevarlo a efecto, vamos a necesitar darles mucha fuerza, mucha entereza, porque se van a enfrentar a una situación en Claro. muchos aspectos aún más difíciles, donde los jóvenes, en gran medida, van a ser gran parte de esos damnificados, ¿no? En ese punto. Cuando haya que echar de muchas empresas a personas, a veces empezarán por los jóvenes, en este caso concreto, porque van a ser los que más baratos les Claro, resulten. claro. Sí, la verdad que hay circunstancias objetivas donde es más difícil afrontar la vida. Pero María Jesús, tú que eres especialista y tu equipo, digo, tu maravilloso equipo, conozco a muchos de tus compañeros que son maravillosos, sois expertos precisamente en eso, ¿no? En tratar de ayudarnos a las personas a sacar partido a nuestra vida. Si tuvieras que decirnos, voy a leer una frase de las que están Sí. en tu libro. Por ejemplo, esta: si dejas que tu bienestar dependa de la valoración de los demás, estás renunciando a ser una persona libre, dueña de tus emociones y autocontrol. Indiscutiblemente queremos tener bienestar y ahí hay un mensaje claro. Pero si tuvieras que decir, veis a miles de personas, si tuvieras que decirnos aquí a los que estamos escuchándote, ¿qué es lo que nos pasa cuando no sacamos partido de tu vida? Si tuvieras que decir, oye, mira, estas son las 5 claves en las que caemos normalmente los humanos, ¿qué nos dirías? A ver, yo te diría, depender de los demás es uno de los principales errores, ¿no? Porque al final te das cuenta que no has vivido tu vida, que te has pasado la vida intentando además agradar de alguna forma y que te has encontrado como en una especie de alambre donde detrás y abajo estaba un auténtico abismo. ¿Por dónde empezamos? Mira, una persona si quiere realmente depender de ella y quiere coger ese control y ese timón, lo primero que tiene que empezar es por aprender a perdonarse. Hay muchas personas que ahora nos llaman y nos dicen, María Jesús, me he dado cuenta de muchos errores. Y yo lo que les digo es, pues enhorabuena, porque sin duda habrás cometido muchos errores como los cometemos todos, porque eres una persona y los humanos realmente cometemos errores. Lo primero es, por favor, perdónate. Perdonarse. Perdónate por aquello y piensa, bueno, si aún puedes en cierta medida, pues oye, solucionarlo, corregirlo y tal, estupendo, haz lo que puedas, pero desde luego perdónate. Lo segundo es, aprende a quererte, ¿no? Y aprende a quererte precisamente para no tener que necesitar que te quieran los demás y que no vayas mendigando directamente ese cariño, ese afecto, porque entonces no tienes ninguna libertad y eres una persona muy manipulable. En el tercer punto dices, ¿qué tengo que hacer? Ser dueña de tus pensamientos, ¿no? Siempre. Es Qué decir, difícil. nosotros tenemos unas circunstancias, las que sean, hay una parte nuestra que es cómo la vive y luego hay unas consecuencias que se derivan de ello. Bueno, la persona que no es dueña de sus pensamientos, ni es dueña de su vida, ni es una persona libre. Solamente siendo dueña de tus pensamientos puedes elegir en cada momento, oye, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Dónde estoy más débil? ¿Cómo me puedo fortalecer en ese momento? Después, a partir de ahí, dices, ¿cómo gano en seguridad? Y yo te decía, tienes que aprender a quererte siendo tu mejor amigo, tu mejor amiga. Somos las únicas personas que vamos a estar permanentemente a nuestro lado. Y si no somos capaces de coger y ganar en seguridad y en confianza, vamos a ser muy manipulables. Por ejemplo, el miedo. Es tan El fácil miedo. suscitar miedo en las personas. Y una persona que tiene miedo, tú lo sabes muy bien, actúa desde la emoción, jamás desde la razón. Es una persona totalmente manipulable, ¿no? En ese sentido. Y luego, y aprovechando el Congreso de la Felicidad,
otro tema que es fundamental es empieza a dar gracias, empieza a tener una actitud de gratitud hacia tu vida. Porque si tú no valoras las cosas que tienes, no servirán que otros lo hagan por ti en absoluto. Y porque esa actitud de gratitud es la que va a hacer que disfrutes de las pequeñas cosas, de lo que es esencial, de lo que es importante, y te va a crear una actitud positiva. Hay mucha gente, ahora tú sabes, Leo, que está como muy denostado, ¿no? De repente dicen, esto del positivismo, esto de la gente que quiere ser feliz, es como si eso significara superficialidad, ¿no? No, aquí lo profundo es estar muy disgustados, muy enfadados y prácticamente renegados con el mundo, ¿no? Esto es una barbaridad. Yo a la gente le digo, no, por favor, intenta tener una actitud positiva porque es tu principal prevención de las dificultades. Porque una persona en una dificultad, que sea una persona muy pesimista, ante una dificultad lo único que va a hacer es quejarse. La persona realista ante la dificultad va a ser consciente de esa dificultad, pero va a decir, pues no se puede hacer nada y se queda quieto. Y la persona con una actitud positiva, a ver la dificultad, va a ser capaz de analizarla con objetividad. No sé esa leyenda urbana de que las personas positivas no somos realistas, va a ser capaz de analizarla con objetividad y va a intentar superarla. Y cuando no lo pueda conseguir, va a coger el aprendizaje que ha tenido en esa experiencia y lo intentará próximamente. Entonces, tener una actitud positiva en tu vida será conseguir que tu vida, tu destino y tus emociones te pertenezcan. Lo contrario Bueno, es un sufrimiento inútil. empezando por lo que acabas de decir de la mirada positiva de la vida, es que la vida te cambia, indiscutiblemente. Pero quiero digo, como sabes, en Gestionando Hijos, lo que nos une, pues precisamente es nuestra intención de saber más para educar mejor, ¿no? De tratar de hacer bien de forma consciente y con ilusión nuestra labor educativa con nuestros hijos, ¿eh? Y has dicho una de las cosas, aunque miramos sobre todas ellas, ¿no? Pero has dicho sobre el miedo. Y me doy cuenta que hay muchos jóvenes, y no tan jóvenes, que han sido educados en el miedo, en que son el centro del universo y como consecuencia de eso tienen mucho miedo a muchas cosas. Por ejemplo, ahora en el virus. Chavales, pero de 25, 30 años, 22, por supuesto más jóvenes, que tengo muchísimo miedo y se comportan de una forma extraordinariamente miedosa ante su realidad, ante esta realidad, ¿no? ¿Qué debemos hacer las madres y padres para que nuestros hijos no sean miedosos? Es que eso da mucha rabia, van a ser muy débiles. Claro, efectivamente. Y van a estar poco preparados ante la vida. Tú fíjate, tú y yo hemos hablado muchas veces de la sobreprotección, ¿no? Muchas Y veces. cómo si realmente padres, madres que sobreproteges a tus hijos, al final lo que creas es una cierta invalidez, ¿no? Es decir, no son capaces de superar dificultades y momentos de frustración. ¿Qué haces ante los miedos? ¿No? Es decir, lo primero que tenemos que hacer es fortalecerles. No es suficiente decir, enfréntate a los miedos. Una persona que tiene miedo tiende realmente a buscar excusas, ¿no? Ahora mismo ante esta situación hay muchos adolescentes y jóvenes que no quieren salir de casa. Algunos porque tienen una auténtica adicción y están enganchados todo el día, un poquito con las nuevas tecnologías y con los chats que tienen y tal. Pero otros de verdad porque están bloqueados por ese miedo. Entonces, ¿tú qué haces? ¿Les dices que lo compartan? ¿O que les tienes que empezar a decir, a ver, todo lo bueno que realmente ellos tienen, todo lo que son capaces de hacer, dándoles seguridad, influyéndoles de esa forma tan positiva, es cuando ellos empiezan a coger y sacar eso, digamos, lo mejor de sí mismos para enfrentarse. Y luego sí que les tienes que empujar y acompañar, ¿no? Acompañar estando a su lado, ni delante ni detrás, a su lado, para que sean capaces de dar esos pasos y para que cuando se encuentren en esas situaciones de inseguridad, de luego tú les digas, tranquilo, te conozco desde que has nacido y te puedo asegurar que tú puedes conseguirlo, sí, porque eso es lo fundamental. La gente que tiene miedo piensa que son como una especie de club ante el resto, es decir, que la gente no les conoce de verdad, que si conocieran sus miserias no les querrían y no les valorarían. Por eso es tan importante decirles, yo que te conozco desde que has nacido, te puedo asegurar que realmente lo puedes hacer. Es decir, el miedo se combate muchas veces desde tu propio ejemplo, ¿no? Claro. Pero luego transmitiéndoles no solamente lo que tú eres capaz de hacer, sino lo que tú sabes que ellos pueden hacer. Un padre seguro y un padre que sea capaz de motivar conseguirá que sus hijos dejen de tener miedo. Nunca desde la bronca, nunca diciendo que desilusión, sino todo lo contrario. Siempre desde la cercanía, la empatía
y dándoles esa confianza que realmente necesitan. Pero esto que acabas de decir, María Jesús, que parece tan sencillo, pero es que es muy ilusionante, ¿no? Un padre, una madre que sepa comunicar, que sepa motivar. Sí. Digo, y efectivamente eso es una habilidad, que como ocurre en el entorno de la empresa, como ocurre en cualquier entorno, saber comunicar, saber motivar. Pero esa es una propuesta interesante, porque todos tenemos en nuestra mano saber aprender a motivar. Y como decías tú antes, como además conocemos a la persona con la que queremos motivar, la conocemos desde que nació, hemos estado con ellos o con ellas toda nuestra vida, tenemos esa posibilidad. Y eso es un reto, el reto de aprender a motivar, ¿no? Sin duda, y además no es fácil, porque por alguna extraña razón debemos de pensar que lo que nos motiva a nosotros va a motivar a los demás, ¿no? Qué bueno. Nada más lejos de la realidad, y especialmente con los hijos. Cuando a mí me vienen, a lo mejor, cuando nos vienen los padres al equipo y nos dicen, a nuestro hijo, a nuestra hija, no hay nada que le motive. Les aseguro que hemos intentado todo. Esto es algo muy frecuente, ¿eh? ¿Ah, sí? Y yo siempre les digo, estoy convencida que efectivamente lo han intentado, pero les puedo asegurar que sí que hay cosas que le motiven. Todas las personas Qué tenemos bueno. puntos de motivación. Lo que tenemos que ver es cuáles son. Y a partir de ahí tú les ayudas y dices, vamos a ver cómo es tu hijo, vamos a ver cómo es, vamos a hacer una definición, vamos a ver cómo piensa, vamos a ver cómo se encuentra cuando está más feliz, vamos a ver qué es lo que más le puede preocupar, qué es lo que le hace realmente reaccionar. Y con 5 o 6 preguntas terminas viendo lo que realmente le motiva y a partir de ahí lo trabajas con él. Es decir, tú lo que no puedes hacer es pretender conseguir tus objetivos desde, digamos, tu punto de partida sin ver el suyo. Quiero conseguir estos objetivos, ¿vale? ¿Cómo es mi hijo? ¿Cómo le puedo, qué es lo que le motiva? Vamos a hablar de esas cosas con él. Porque a un hijo o a una hija, cuando tú le hablas de las cosas que a él le pueden resultar interesantes, claro que se terminan enganchando en su lenguaje y además con sus intereses, ¿no? Es decir, y con temas como muy abiertos, ¿no? ¿no? No le digas directamente, bueno, y tú en la vida, ¿qué es lo que te motiva? Esto es una barbaridad, ¿no? Es decir, lo que Muy bueno. tenemos que coger es decir, oye, yo te veo que tú eres especialmente feliz en estas circunstancias. Y a partir de ahí es como una especie de bobina que tú vas tirando poquito a poco del hilo y que la otra persona se va sintiendo más cómoda, hasta que llega un momento que te lo pone muy claramente. A los niños es fácil motivarlos porque son muy transparentes, pero luego vamos adquiriendo como capas. Y cada vez que vamos creciendo, a veces vamos como un poco desaprendiendo y alejándonos, ¿no? Bueno, tenemos que ser capaces de ir quitando esas capas, ¿no? Un poco, para que la persona se vaya sintiendo cómoda y bien. Y una vez que lo hacemos y ve esa confianza que tenemos, de verdad, todo el mundo hay cosas que le motivan. Lo que tendremos que asumir es que van a ser diferentes y lo que tenemos que asumir es que a veces esas cosas parece que no nos acercan al objetivo, pero sí que lo van a hacer. Porque una persona contenta, una persona ilusionada, es una persona que va a ser capaz de superar y vencer barreras, ¿no? Lo contrario es lo que nos van a hacer es poner, bueno, pues todos los diques del mundo para que no lo podamos traspasar. Eso Toda que... persona tiene puntos de motivación, Leo. No tengo ninguna duda. Incluso personas hasta muy patológicas. Qué maravilla, que eso es un consejo maravilloso, porque efectivamente todos los padres en algún momento nos hemos visto como frustrados porque la reacción de nuestros hijos no era la que nosotros queríamos, pero efectivamente había un punto de inflexión, algo, un detonador, ¿no? Que podría convertir que su comportamiento, su conducta, lo que fuera, que no es necesariamente lo que nosotros queremos, sino que probablemente lo que les convenga, que no es lo que nosotros queremos, existe, ¿no? Y ese reto, el de descubrir eso, que a lo mejor hay que intentarlo 1, 2, 10 veces con 1, 2, 10 formatos diferentes, hace que la experiencia de ser madre o padre sea maravillosa. No sé si... Cuando tú das un poquito en esa clave, cuando tu hijo o tu hija se empieza a sentir bien y se empieza a sentir escuchado, en ese momento les cuesta empezar, luego no paran. Es decir, y eso lo notas, ¿no? Y Sí, a sí, veces sí, puede sí. ser desde una queja, porque yo esto tal, porque no sé qué. Vale, perfecto. Tú déjale que se abra, porque en el momento en que se empieza a abrir, aunque sea quejándote, que muchos padres nos dicen, yo le pregunto y empieza aquí la letanía de quejas y de tal y de peticiones, ¿no? Al oyente. Yo le digo, vale, pero eso te da mucha información. Y luego es tu habilidad Eso para es coger otra. esa información para Claro. decir, vale, me estás enseñando muchas rutas que podemos empezar a caminar juntos. Y vuelvo a repetir, es decir, los chicos, las chicas, cuanto más inseguras,
más les va a costar dar ese paso adelante, por la sensación de fracaso que pueden tener. Por eso es tan importante a veces el coger y decirles, a ver, antes de que les pongamos en camino, les tenemos que fortalecer, se tienen que sentir a gusto y se tienen que sentir bien, porque después serán capaces incluso de levantarse cada vez que ellos se caigan. Otra cosa, María Jesús, tenemos que decirle a nuestros seguidores que efectivamente que ya está tu libro, Saca partido a tu vida, una pasada. Digo que yo ya lo he leído, he tenido la suerte de hacerlo. Voy a leer algún mensaje más. Decir que además nuestros seguidores tienen la suerte de que las preguntas que vamos a recoger, pues 3 de ellas van a tener también la oportunidad de tener un libro tuyo firmado por ti y dedicado para ellos. Gracias, María Jesús, por dedicar tu cariño, tu tiempo a esas personas que nos siguen. Así pues, cualquier persona que nos quiera hacer alguna pregunta, después pondremos el preguntas y respuestas que me ha explicado mi compañera Marina Borrás, que es una experta de esto, cómo se hace, y espero no hacerlo mal. Otra cosa, María Jesús, es tarde. Es en algún momento tarde. Pongamos, yo tengo 56 años y mi hijo, digo que es verdad, lo que pasa es que mis hijos son muy mayores, ¿no? Pero supongamos que mi hijo tiene 17 años, ¿no? Mi pequeña tiene 21. Digo, sacarle partido a la vida, para mí, anda, que le den, que digo que ya la ha fastidiado. Y para mi hija, si estoy todo el día ¿es tarde o siempre tenemos una oportunidad de sacarle partido a nuestra vida? ¿Qué asunto, eh? Tú fíjate, yo te diría, Leo, hasta el último instante que vivimos. Nosotros a veces nos tocan casos muy duros, personas, por ejemplo, con enfermedades y procesos oncológicos que les queda poquito de vida. Y que lo que nos dicen un poquito sus familiares, porque al principio vienen un poco empujados, es podemos conseguir, o les vamos nosotros a ver, podemos conseguir que ese tiempo de vida lo vivan mejor y además en unas condiciones a veces con tratamientos tremendamente incapacitantes, hasta en esos instantes se puede. Es decir, yo te aseguro que tenemos la experiencia de personas que te dicen, María Jesús, sé que me quedan 2 meses, imagínate. Y personas a veces jóvenes, que aún es como más dramático, ¿no? Sé que me quedan 2 meses y estaba desde que me dijeron lo que tenía y por venir o el futuro que me esperaba, estaba absolutamente amargada con la vida, es decir, casi me quería morir ya. Es como decir, ¿para qué tanto dolor y tanto sufrimiento? ¿No? Ostras. Y al final me he dado cuenta que merece la pena, que a pesar de todo tengo el regalo de 2 meses, el regalo que les puedo dar a mi familia, a mis seres queridos, a ver y disfrutar y experimentar cosas que otros a lo mejor en toda una vida no tienen. Yo he tenido personas de 80 años, parejas de 80 años, que la mujer no había tenido un orgasmo en su vida. 80 años, ¿eh? Y que te vienen aquí y bueno, venían pues porque se querían separar y no sé qué y tal, era la mujer la que quería, y entonces indagando y tal, pues vemos que entre otras cosas además tenía una insatisfacción enorme y que el señor pues le veía muy egoísta porque toda su vida había ido a lo suyo y tal. Y entonces tú en ese momento les dices, a ver, ¿para vosotros esto es muy importante? Sí. ¿Y pensáis que ya no lo podéis vivir? Pues hombre, a estas alturas, ¿tú sabes lo que hace que nosotros ya no hacemos esas cosas? Bueno, esas personas con esa edad te aseguro que han sido capaces de reencontrarse y de vivir una sexualidad maravillosa. Luego, podemos rectificar, podemos mejorar, podemos aprender a cualquier edad. Esa es la gran oportunidad que tiene el ser humano. Hay chicos de 13 años, recordando un caso concreto, que te dicen aquello de, bueno, yo ya a estas alturas de mi vida no pretenderás que cambie, 13 años, ¿eh? Y tú le dices, yo entiendo que ya eres muy mayor, que es verdad. O sea, primero con un chaval de 13 años lo que tienes que hacer es darle confianza, porque si le llevas la contraria, y el otro se queda como muy sorprendido y le dices, exactamente lo tenemos complicadísimo, y a poco, desde luego, pues va entrando, ¿no? Pero con 56, con 75, en cualquier momento, de verdad. Pero para eso sí que tienes que tener claro que tienes que creértelo, tienes que creer que lo puedes conseguir. Cuando estás mal no te lo crees. Y entonces ahí el paso previo es, yo estoy muy mal, no creo en nada, ¿qué tengo que hacer? Y desde la psicología, ¿qué tenemos que hacer? Ayudarte a estar bien. Porque una vez que estás más o menos bien, entonces sí que vas a tener la fuerza para decir, yo ahora quiero mejorar, y quiero disfrutar, y quiero cambiar. ¿Por qué? Entre otras cosas porque me lo merezco. Es decir, no te castigues cuando te des cuenta de un error. Tómalo realmente como esa oportunidad de aprendizaje.
Qué bonito lo que acabas de decir, María Jesús. Te das cuenta, en mi vida, como supongo que en la vida de muchas personas, pues hay momentos buenos, malos, regulares. En un momento en el que no estaba demasiado fino, el ejemplo, y el ejemplo de la persona que venía a cuidar de nuestros hijos y a limpiar la casa, que se llama María, fue el ejemplo, el detonante, digo, para darme cuenta de que efectivamente había que sacarle partido a la vida de la forma más natural, que es estar bien, de una mirada positiva y aprovechar lo que hubiera. Esta señora María, que estuvo trabajando 20 años con nosotros, era siempre, a pesar de estar en unas condiciones difíciles, haber tenido que dejar su país, haber tenido problemas con jefes, con maridos, no el que tiene actualmente, que es maravilloso, pero en definitiva, haber tenido una vida complicadísima. A los 7 años su madre le quitó de estudiar y le puso a trabajar. Es decir, que es de esas vidas que si la describes dices, es una vida terrible. Bueno, pues era una vida llena de energía, de alegría, no se queje, señor Leo. Yo siempre le decía, pues no, señora María, ¿no? Nos tratábamos así. Pero efectivamente, siempre tenemos una oportunidad, un anclaje, ¿no? Y a nuestros hijos enseñarles eso, esa cotidianeidad, me parece también que es muy importante, ¿no? Y enseñarles a disfrutar en la dificultad, Leo. Es decir, es verdad que hay una vida que a veces ellos no tienen la oportunidad, porque sería una oportunidad de vivir, lo tienen a veces como demasiado regalado o demasiado sencillo todo, ¿no? En ese aspecto. Por eso cuando ves que un chaval lo está pasando mal, una chica y tal, dices, qué bien, porque va a tener la posibilidad realmente de aprender. Porque en esas circunstancias es cuando ellos empiezan a valorar las cosas, ¿no? Y las cosas que pueden conseguir por ellos mismos. Y cuando empiezan a hacer algo que tu María seguramente ha hecho muy bien, que es relativizar. Es decir, en la vida me puedo pasar la vida poniendo el foco en todo lo que me falta o la puedo poner en todo lo que yo puedo tener y puedo disfrutar en ese sentido. Si me paso la vida quejándome, lo voy a tener muy complicado. Si estoy alimentando un resentimiento, lo único que voy a hacer es terminaré enfermando y terminaré viviendo muy mal. Pero con nuestros hijos desde el principio sí que es muy importante que ellos vean cómo pueden llegar a disfrutar en la dificultad. Cuando un chico o una chica tiene un problema, cuando hay algo que realmente le preocupa, cuando tú haces que vaya sacando lo mejor y cuando se da cuenta que puede mejorar eso y tal, en ese momento tiene una felicidad enorme directamente. Por eso es tan importante. Cuando a un chaval le gusta mucho el deporte y es capaz de sacrificarse mucho, tú le dices, hombre, si lo ves desde fuera, cuando te dicen que tienes que estudiar, que a lo mejor te gusta menos, y lo ves como esto tremendo, y sin embargo tú eres capaz de estar todos los días haciendo no sé cuántos para conseguir esto que realmente te gusta. Es tan bonito conseguir las cosas en medio de la dificultad, se aprende realmente tanto, que por eso, fíjate, yo a veces siempre les digo que una forma de que tenemos que coger y ser capaces de hacer con los hijos es no les pongamos la vida tan fácil. Cuando a mí me traen un chaval de 20 años que tiene una malísima gestión del tiempo, que tendría que estar estudiando y que no consigue estudiar y que se dispersa y tal, muchas veces en nuestro equipo lo hablamos y le decimos a los padres que empiece a trabajar. Y te dice, pero si solamente estudiando no es capaz de sacar una, ¿cómo va a hacer algo trabajando algo? Y dices, sí, porque cuando empieza a trabajar y empieza a ver esas dificultades, entre otras cosas va a gestionar muchísimo mejor su tiempo, de verdad. Es decir, va a ser algo que lo va a vivir de otra manera y le va a hacer madurar muchísimo. Lo mismo pasa con las dificultades. Cuando te coge y te dice, pues esto me preocupa, coges y le dices, vale, ¿por qué no vivimos en otra situación? Como tú no la vives, vamos a ponerte que la puedas vivir. Y, por ejemplo, yo decía, ahora cuando me dicen, ¿qué hacemos con los jóvenes que se saltan el desconfinamiento, que no guardan las medidas, las distancias sociales, qué tal? Y yo les decía, es que si la consecuencia es que les ponemos una multa que lo va a pagar su padre, pues de verdad que van a seguir exactamente igual. ¿Cómo les sensibilizas a esa gente? Que vivan esa realidad. No, si tienen eso, ponles un trabajo social. Que estén en las residencias con la gente mayor, que han perdido un montón de amigos o de familiares y tal. Que estén en los hospitales ayudando, que vivan la vida de esos sanitarios que han tenido que dejar hasta de vivir con sus familias para no coger y correr el riesgo realmente de infectarle. Que vayan a visitar a esas familias que han perdido a seres queridos que no han podido ni despedirse de ellos. Es decir, ¿cómo les ayudamos? Haciéndoles que vivan esa realidad, no haciéndoles vivir en un mundo totalmente edulcorado, porque si los tratamos como niños,
reaccionarán como niños. Y si les anestesiamos, si no dejamos realmente que tengan esa realidad, que la puedan vivir, pues no actuarán con conciencia, sino que actuarán de forma impulsiva y diciendo, bueno, o sea, de que ya se ha terminado, vamos a recuperar el tiempo perdido. Vamos, ya sé que esta conversación se va a quedar corta, pero bueno, María Jesús, hay alguien que nos dice, bueno, por supuesto, muchos recuerdos, mensajes para ti. Alguno que estuvo en San Sebastián cuando coincidimos tú y yo en la universidad de verano, Ah, sí, 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 este pero verano pasado. este verano pasado, sí. Y una persona dice, bueno, ¿y si no quieren trabajar? ¿Y si no quieren Vale, trabajar? vale, no, no les des opción. Es decir, a veces el problema es que es como cuando tienen un problema o tienen, por ejemplo, una adicción importante o llevan suspendiendo 4 años y les dicen a los padres, no, pero yo esto lo puedo solucionar. ¿No? Tengo un problema con el alcohol, pero yo lo puedo solucionar. He suspendido casi todo, pero lo puedo solucionar. No le des opción. No quieren trabajar. ¿Y por qué le tienes que dar opción? Es Pero decir, una tienes pregunta, edad para trabajar. Tiene pero edad para trabajar. voy a Claro, hacer. tú le planteas la vida, imagínate, una persona con 20, 21, 22 años y te dice, no quiero trabajar, y dices, vale, pero es que esa opción no existe. Es decir, tú puedes trabajar y puedes estudiar, ¿no? Y lo podemos buscar para tal. Lo que no puedes hacer es dilapidar tu vida, que es lo que estás haciendo en este momento. Y lo de no tener opción, ¿qué es? Si estás en esta casa, por mucho que tengas más de 18 años, aquí hay una serie de condiciones. Es decir, no estás para que nosotros veamos cómo estás machacando tu vida, ¿no? Si estás en esta casa, hay una serie de pautas que puedes ir a vivir con amigos, con quien quieras, evidentemente sin ayuda económica, eso sí, y oye, puedes tener esa experiencia que seguramente que será muy identificante. Pero es que a veces cuando te dicen, es que él o ella no quiere, y tú dices, pero si lleva años equivocándose, ¿por qué le haces caso? ¿Por qué le dejas que tome la decisión? O sea, Ya, no le des opción, no quieres claro. trabajar. Vale, tú primero lo haces y luego ya vemos. Luego ya vemos si te ganas dejar de trabajar o trabajar menos o realmente has empezado a estudiar de otra manera. Pues que, no sé. Y dice aquí una pregunta, una persona dice, si los padres están internamente dañados, ¿podemos enseñar a los hijos con palabras y gestos que nos hacen? Y es Marimia eso, digo, que nos ha hecho la pregunta hace 7 minutos. ¿Qué opinas? A ver, si los padres están internamente dañados, el modelo que van a ofrecer a sus hijos no es el mejor. Porque desde luego los hijos lo que sí que es cierto es que ellos son mejores observadores de las emociones de los padres que en sentido contrario. Un niño pequeño de 3 años es un observador maravilloso. Uno de 13 es peor observador, pero sabe observar. Y uno de 23 es mejor que uno quizá de 60. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es decir, si los padres internamente están dañados, no pretendas hacer como una especie de impostura y decir de cara a los hijos porque pierden la credibilidad. Si estamos dañados, vemos nosotros cómo nos trabajamos previamente. Es cuando dices, tienes un chico mal, lo primero que tienes que hacer es ayudarle a Claro. estar bien y luego ya verás. Vemos cómo tenemos que trabajar internamente y si tú pides ayuda, si tienes un problema profesional, laboral, médico, que no tengan miedo en pedir ayuda profesional, que no tengan miedo en acudir al orientador, al psicólogo, que realmente les pueda Ya. ayudar en este tránsito que tienen que tener para después poder ofrecer lo mejor de sus hijos. Es decir, si tú estás realmente con muletas, no puedes pretender correr al lado de tu hijo. Y también algo, cuando ya son, a partir de 10, 12 años, ¿no te parece que si estamos con muletas, es bueno decir, estamos con muletas? Voy a tratar de recuperarme, pero de alguna forma mostrarnos humanos, ¿no? Con nuestros Claro, hijos, que no claro, somos invencibles. Y eso también nos relaja muchísimo, ¿no? Porque no claro. tenemos que ser la expresión de la perfección delante de ellos, ¿no? A ver, tapar constantemente la realidad, de verdad que es perder la credibilidad con ellos, no tiene ningún sentido. Lo que sí que tenemos que ser muy conscientes es hasta dónde les podemos decir que es la inmensa mayoría de la situación, pero hasta dónde no debemos de llegar para no desestructurarles. Te pongo un ejemplo. Imagínate un padre que está muy deprimido, ¿no? Y entonces a los hijos les dice que está fatal y les dice, y yo estoy pensando en suicidarme. Ah, bueno. Eso ya no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les vas a crear realmente una inquietud ante la cual ellos en este momento no tienen como recursos. Ojo, que hay padres que desgraciadamente confunden esas cosas y llegan un poco a esos extremos, ¿no? Ahora, tenemos unos problemas económicos importantes
que esto va a significar que nos tenemos que ajustar y que todos va a haber que cambiar un poquito nuestras rutinas, nuestra vida cotidiana y tal. ¿Hay que decirles bastante la realidad? Sí, sí, es decir, lo que decimos, no les trates como niños para que reaccionen de acuerdo un poco a la edad que ellos puedan tener. Tenemos dificultades en la pareja. ¿Les decimos la realidad? Sí, les decimos que tenemos dificultades. Ahora, lo que no les puedes decir es, y yo odio a tu padre o odio a tu madre, Claro, claro, porque claro, entonces claro. les creamos en una situación imposible. Tenemos dificultades y que conste que vosotros no sois los culpables, que son situaciones completamente diferentes. Estoy pasándolo mal en el trabajo, ¿se lo podemos decir? Sí, se lo podemos decir y diciéndoles, pero estoy convencido que con el apoyo, oye, por vuestra parte, bueno, pues analizando los hechos y tal, saldremos adelante, si no, seréis los primeros en conocerlo. Porque a veces cuando hay una dificultad, la gran incertidumbre que les damos a los hijos es, bueno, ya nos lo han dicho, pero ¿qué está pasando? Es como si se lo decimos al principio y luego ya les dejamos en la más pura desinformación. Bueno, pues luego hay que contarles un poco de vez en cuando, pero sobre todo que vean que puede haber dificultades, pero que tú no pierdes el norte. Es decir, lo que no pueden ver es a unos padres absolutamente desfondados o desilusionados por completo, sin ningún tipo de esperanza, porque eso sí que les hunde. Con dificultades, con problemas, con una casuística difícil, por supuesto que sí. Como tú muy bien dices, a veces relaja mucho, a los hijos les acerca más, Claro. siempre y cuando no les pidamos que actúen con la madurez que nosotros no tenemos. Eh, Hay otra pregunta. Me encantaría, digo, a las personas que nos están viendo que nos dejen, es que no sé bien cómo funciona, pero en respuestas y preguntas, porque me resulta difícil seguir el hilo y creo que ahí sería más fácil. Pero hay una persona que nos ha dicho, con referencia a los estudios, ¿no? La aspiración de cualquier madre y padre, la de que su hijo pues, se forme para poder tener herramientas en la vida, pero mi hijo, decía esta seguidora, no me hace caso, no sé qué hacer, hay mucha desesperación a ese respecto y si se me permite decir, es que muchas veces nuestra dificultad para empatizar con nuestros hijos, que es ponernos en su lado, Claro. en sus motivaciones, es muy difícil, pero tenemos que conseguirlo si queremos precisamente cambiar un cambio de conducta, ¿no? Es muy difícil porque tú fíjate que normalmente pensamos que deben de ser los hijos quienes se pongan más en nuestro lado, ¿sabes? O sea, pensamos Claro. que en ese camino que hay que recorrer de uno y el otro, si estamos aquí, en lugar de hacer esto, pensamos que ellos tendrían que recorrer más o menos, porque nosotros nos sentimos en posesión de la verdad. Esto es una de las grandes dificultades y dramas que hay. Y cuando nosotros luego vemos a los chavales en consulta, lo primero que te dicen es que sus padres no les escuchan en absoluto y no les comprenden porque solamente tienen su verdad, ¿no? Y que lo que pudo servirles en su vida, esto no sirve para nada. A ver, cuando tenemos un chaval que dices, estamos viendo que está yendo por un camino que va directo al fracaso, ¿no? Tenemos que plantearnos primero, ¿dónde está la dificultad? ¿Es un problema de actitud? ¿Es un problema de capacidad? Que a veces también es un problema, digamos, de carácter, que es una persona muy débil o muy insegura o muy manipulable. Bien, lo hemos intentado, lo hemos resuelto, debemos de pedir ayuda y ahí es donde vuelvo a decir muchas veces. A veces muchos padres te dicen, es que nuestro hijo no va a querer ir al psicólogo. Y tú le dices, vale, mira, la mayoría de las veces, aunque digan que no, cuando ven que las circunstancias empiezan a cambiar, terminan Sí. viniendo. Pero es que es muchísimo lo que podemos hacer por vosotros, a través vuestro, ¿no? En ese aspecto de ayudarles. Entonces ahí lo que hacemos es ayudarles a ser objetivos con sus hijos. ¿Por qué va mal? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tiene una serie de compañeros y amigos que en ese momento están siendo malas influencias? ¿Nos hemos empeñado en que haga algo para lo que no tiene capacidades o él le gusta otra cosa completamente diferente? ¿Cómo hacemos pequeños pactos o acuerdos? Es decir, es muy normal que los padres te digan, lo he intentado todo y es imposible. Y siempre dices, no, siempre hay vías. Es verdad que a veces parece que no las vemos, pero yo vuelvo a decir exactamente lo mismo, que no tengan pudor en pedir ayuda. Lo más importante de sus vidas seguramente son sus hijos. ¿Por qué les cuesta a veces tanto pedir esa ayuda? Porque pueden pensar ya, pero ¿qué nos van a ayudar? Con la forma de ser que él tiene, esto es imposible, o ya lo hemos intentado y no ha dado resultado. Que no dejen de intentarlo, porque de verdad, es decir, casos imposibles que no hayan tenido ningún tipo de mejoría, yo honestamente te diría que no los conocemos. Y temas de niños, adolescentes, jóvenes, vemos más de 1000 casos cada año
Mil del casos. equipo. Con lo cual, por eso te digo, que no tengan posibilidad de mejorar, te aseguro que no los conozco. Y una cosa interesante, yo creo, para también nuestros seguidores, seguidores, es recordar de dónde viene la psicología, ¿no? La psicología viene de la filosofía. Y es decir, que el nacimiento de la psicología, ¿no? Pues creo que es a mediados del siglo XIX, si no recuerdo mal, pues en realidad el primer psicólogo de los más importantes, William James, ¿no? Pues era un filósofo, ¿no? Y hay muchos psicólogos pues que claro, utilizan la filosofía. En realidad es tratar de enfrentarnos a la vida con un concepto científico de cómo es nuestra mente, cómo funciona nuestra mente, que no necesariamente funcionan todas igual, y hacerlo desde una perspectiva sabia, de conocimiento, ¿no? Que es el de la que ofrece la psicología. En ese sentido, y aunque no tenga mucho que ver, pero me da la sensación que vivimos en un momento de mucha crispación, ¿no? De crispación que al final se lleva a la calle, se lleva a las familias, y me da la impresión que todos, y estaría bien quizás que el gobierno lo hiciera también, creara un ministerio para aprender a vivir. Es decir, que nosotros mismos también dediquemos un tiempo a tratar de aprender a vivir. Que es eso, de sacarle partido a la vida, ¿no? Que es el título de tu libro, ¿no? Pero que un tiempo para aprender a vivir, un ministerio para aprender a vivir, porque es lo más importante que tenemos, ¿no? Yo lo firmaré, te aseguro que en ese aspecto lo firmaré. En el último congreso que comentabas de la felicidad, que acabamos de tenerlo ahora hace un par de semanas y que ha sido online por las circunstancias, una de las cosas que se pedía era un ministerio de la felicidad. Bueno, yo siempre digo que es bastante trágico que realmente nos empujen o nos suelten a la vida sin habernos dado los aprendizajes necesarios. Es decir, les llenamos de conocimientos, pero no del autoconocimiento. El principal aprendizaje en la vida es, tenemos que enseñarle a la persona que sea capaz de conocerse para desarrollarse, pero que sea capaz de conocer a los demás, que sepa qué hacer en momentos de tensión, de crispación, con personas difíciles, en situaciones de agresividad, cuando tienes a alguien, una persona que no tiene ningún tipo de esperanza, cuando tienes personas muy tóxicas alrededor, que parecen empeñados en coger y decir, voy a ver cómo voy consiguiendo personas infelices. Sería tan interesante y además reaccionan también los niños, adolescentes, jóvenes, cuando tú les entrenas, cuando les das esos recursos en los que les entrenas, bueno, cómo desarrollar esa inteligencia emocional, que son tan agradecidos que dices, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? Cuando resultaría realmente tan productivo y tan eficaz. Yo a veces tengo la sospecha de que de verdad no terminamos de dar esos recursos que necesitan un poquito los chicos de hoy, porque quizá al tenerlos serían personas menos manipulables, serían personas que pensaran más por sí mismos, serían personas que serían muchísimo más libres y en ese sentido más difíciles entonces de confundir y de engañar, de verdad, porque no se me ocurre otra cosa. Es decir, es una barbaridad que Claro. soltándoles a la vida no les demos los principales recursos para vivir. Eso también es otro pensamiento, María Jesús, que tenemos que trasladar a quienes nos están escuchando, ¿no? Que es sobre la libertad, ¿no? Que también podríamos hablar de ese maravilloso filósofo que era Stuart Mill, ¿no? Pero Sí. efectivamente, digo, ese regalo que desde la educación podemos darle a nuestros hijos de ser libres, es decir, tener la capacidad de elegir, de decidir, y siempre el único límite es no hacer daño a los demás, hace que esas personas, que son nuestros hijos, que además van a ser los ciudadanos del futuro y van a contribuir a que lo que ocurra en el futuro sea mejor o peor, ese regalo de saber disfrutar y ejercer su libertad es algo que tenemos que meternos en la cabeza, ¿no te parece? Pero tú fíjate que decías antes que el principio de la psicología había sido la filosofía. La psicología hoy en día es una disciplina, absolutamente es una ciencia con todos los rigores de la ciencia Sí, sí, sí. y que esté haciendo por ahí otras cosas no tiene nada de científico y de verdad que en la psicología hay unos antecedentes, hay unas vivencias, hay unas consecuencias, es decir, se puede analizar muy bien el comportamiento de las personas, pero dices, tenemos que intentar que la gente sea libre. Pero una persona nunca será libre si no tiene libertad de pensamiento. Por Qué eso es bueno, tan importante, por claro. eso es tan importante que le ayudemos a descubrir sus propios pensamientos, que a veces son sus principales enemigos, son los que más condicionan su vida, sus emociones y que no les permiten descubrirse o no les permiten realmente vivir. Es algo, digamos, apasionante
cuando tú a una persona viene y te dice me siento muy mal y te empieza a contar sus circunstancias. Me siento muy mal porque mi pareja no me quiere, o porque he descubierto que me ha sido infiel, o porque tengo un jefe que es tremendo, o porque tengo unos hijos. Y yo le digo, no, pero tú te sientes mal. Dime por qué te sientes mal. Y sigue. Y llega un momento que le digo, esas son circunstancias. Tú no te sientes mal por eso. Porque Qué bueno. podrías incluso, dependerá de cómo lo vives. Imagínate, tu pareja te ha sido infiel. Vale, pero a lo mejor lo que podrías pensar es, pues mira qué bien, me he librado, es decir, si realmente no era feliz. O sea, siempre puedes coger y darle vuelta un poco a tu vida. El problema es que la mayoría de las personas, esto es algo que desde la psicología lo tenemos muy claro, viven en automático, Leo. No son conscientes de lo que piensan. Ah, Más o qué menos de bueno. lo que pasa, pero no de lo que piensan. Lo que tienen y lo que ellos pueden controlar son sus pensamientos, no tanto esas circunstancias. Y cuando tienes el control de tus pensamientos, tienes el control de tu vida, eres una persona libre y algo impresionante es, no eres manipulable, porque son tus pensamientos los que te pertenecen y no coges y asumes pensamientos de los demás. Permíteme, al hilo de lo que acabas de decir, en sácale partido a tu vida, uno de los mensajes que has escrito. Si quieres que las nuevas generaciones sean menos manipulables, fomenta su razonamiento, el cuestionamiento de las ideas ajenas, la desconfianza hacia las promesas fáciles y los mensajes llenos de intolerancia y resentimiento. Fomenta su sentido común y su libertad de pensamiento. Se me pone Claro, la carne de gallina. claro. Digo, me parece un mensaje tan bonito, tan rico para leer y releer, para A guardar, veces como te te decía el otro dicen, día. Sí. pero en un formato de tweet se puede decir algo un poquito trascendente y tal. Claro que sí, claro que sí. Es decir, a veces nos tiramos horas hablando y nos perdemos un poquito y no centramos nada. En el fondo, realmente es eso. De verdad que es eso. Es decir, estamos educando mucho en el resentimiento. Sí. Y una de las preocupaciones que tenemos los psicólogos es que estamos notando que de nuevo está surgiendo ese resentimiento, esa Sí. intolerancia, de verdad de resultados absolutamente nefastos en ese punto. Tenemos que acostumbrarles a que cuestionen. Es que eso es parte de la libertad y es parte del estímulo intelectual. La gente que piensa que lo único que tiene que hacer es memorizar lo que otros les han dicho, no va a crecer nunca y no va a cuestionar nada. Y es lo que decíamos, van a ser muy fácilmente manipulables. A la persona que desde pequeñitos les acostumbras a entrar en ese cuestionamiento, les acostumbras a que las cosas se pueden pensar, se pueden dudar, que no tiene por qué haber verdades absolutas. Llega un instante que se empiezan a sentir muy cómodos en ese ámbito. Y entonces son personas que lo viven bien, porque hay personas que dicen, si tú le sumerges a la gente en una duda continua, no, no es una duda continua. Lo que digo es que no den por hecho que las cosas que les dicen son verdades absolutas, porque no es verdad. Y no den por hecho que ante una situación solo hay dos caminos, porque tampoco es cierto, porque puede haber 17. Y una persona, cuanto mejor está emocionalmente, es más creativa y encuentra, digamos, más salidas, y encuentra más caminos y encuentra más posibilidades ciertamente en su vida. Antes de que te detenga la policía, porque tienes una sirena al lado, ¿no? Y que van a buscarte, voy a unir esto último que has dicho, lo de las emociones, con la labor también educativa, porque algunas veces nos dejamos contagiar por las emociones cuando estamos hablando con nuestros hijos, ¿no? Digo, nos dejamos contagiar en el sentido de que perdemos la razón, nos llevan los mil demonios y somos incapaces de abstraernos, de sustraernos. Y entonces decimos frases que repetimos además muchas veces y que no conducen absolutamente nada más que a generar desconfianza con nuestros hijos. Y yo desde aquí quiero hacer una invitación de decir que cada palabra que estamos diciendo no es para atosigarse, pero que muchas veces las palabras no se las lleva el viento, se quedan allí y que es importante que tomemos conciencia de que cuando vamos a tener una conversación interesante, o importante, mejor dicho, sea interesante y sea medida, que sea psicológicamente útil. Sin duda. Y que no caigamos en las provocaciones. Porque Ah, qué fíjate, bien. estamos en un medio en este momento con mucha tensión, mucha agresividad, donde hay mucha gente que realmente dice, pero ¿cómo puede estar sucediendo esto? ¿Cómo me dicen esto? ¿Cómo tal? Bien, si tú quieres además ser un buen modelo para tus hijos, es decir, los demás pueden intentar agredirte y lo pueden hacer, pero el que caigas en su provocación depende de ti. Y ese es uno de los señales más claras que le puedes indicar a la gente y a los manipuladores que
por mucho que lo intentes, yo no voy a caer en tus redes. Esto es algo que desde el punto de vista de los hijos es fundamental. Cuando te dicen, es que este compañero, es que este amigo, es que este otro me ha hecho esto, tú le dices, vale, él hace eso, pero tu respuesta, tú tienes que ser dueño siempre de tus respuestas. Y tu respuesta no me dices que tiene que estar en Claro. función de lo que la otra persona te ha hecho, porque entonces tú nunca vas a actuar con libertad. Siempre vas por hecho que va a haber una respuesta automática. Eso es lo que realmente no puedes hacer. Pero es verdad que eso quizá últimamente nos está costando mucho el coger y transmitírselo y enseñárselo. Y hay muchas personas que te vienen diciendo, es que tiene un acoso escolar. O es que le están haciendo la vida imposible. Y entonces te dicen, ya hemos dicho en el colegio, en el instituto, en tal, y no toman las medidas. Dices, vale, pero si es que la primera medida que también tienes que tomar es con tu propio hijo o con tu propia hija, para que tengas esos recursos y para que tengas esas defensas. Es fácil educar en el resentimiento y en la intolerancia, porque tiene su punto de atractivo, es como muy dogmático esto, pero es Claro. una de las mayores tragedias que realmente podemos hacer con nuestros hijos. Y cuando veamos que están cayendo en ese error, ahí es cuando inmediatamente tenemos que intervenir. Claro que sí. Una cuestión, digo, porque creo que nos queda poco tiempo. Y parece que no hubiera pasado una hora, ¿no? Y casi la ha pasado, va a pasar dentro de poco. Por cierto, digo que a todos los que nos dicen, es que por lo menos 20 personas nos ha dicho, grabadla, por favor. Estará grabada, por supuesto. También la vamos a llevar a YouTube, si sabemos hacerlo, que creo que sí. Bueno, el caso es que después podría haber también otra mirada, ¿no? Una mirada estresante de esa frase con la que titulas tu libro, ¿no? Que voy a sacarle partido a mi vida y entonces estás todo el día pendiente de sacarle partido a tu vida y quieres conocer cuantos más países mejor y quieres tener 7 coches porque esa es la forma que interpretas que es sacarle partido a mi vida. Y voy a tener 17.214 amantes y quiero que mi hijo esté todo el día feliz. Yo qué sé, por decirte algo. Claro, sacarle partido a tu vida es sacarte partido a ti. Y sacarte partido Qué a bueno, ti es profundiza en ti. qué bueno. Profundiza en ti, conócete para obtener el mejor desarrollo y para que puedas vivir tu vida con una motivación constante porque seas capaz de reilusionarte cada día. Sacar partido a tu vida es, todos tenemos una serie de valores, de competencias, habilidades. Eso es lo que tienes que sacar a flote. Porque además habrá momentos de gran dificultad donde necesitarás lo mejor que realmente llevas dentro. Por eso siempre es sacar partido, no es que consigas muchas cosas. Yo en esas reflexiones muchas veces digo que el éxito a veces incluso es una casualidad y que ese éxito que se tiene por ahí de conseguir muchas cosas y tal, realmente es un engañabobos. Es decir, ese no es el auténtico éxito. El éxito es conocernos y sacar lo mejor que llevamos dentro. Saca partido a tu vida es prácticamente eso, en las circunstancias que tengas, que a veces serán mejores, otras peores y otras dramáticas, pero siempre saca lo mejor que puedes llevar dentro, porque además eso depende de ti. No de lo que te rodea, no de las circunstancias que te acompañan, ni tan siquiera de la familia, de la pareja, de verdad que depende de ti, eso es tan importante. Y saca partido porque tenemos una vida que es un regalo fantástico en el que lo mejor que podemos hacer es aprender y disfrutar. Y aprender y disfrutar, decíamos antes, teniendo ese sentimiento de gratitud, valorando esas cosas pequeñas y sencillas de la vida. Sacar partido no es vivir muchas cosas y no parar, porque no, sacar partido es ser capaz de profundizar, de tener esos momentos un poquito de introspección, de ser capaz de dejarte un tiempo para decir, ¿cómo soy yo? ¿Cómo quiero ser? ¿Dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que realmente voy a hacer? Sacar partido es darte tiempo a ti. María Jesús, dice aquí Instagram, dice que quedan 1 minuto y 16 segundos, con lo cual vamos a decirte, antes que nada, gracias. No sabes el lujazo que es para mí, y por lo que veo, por lo que dicen aquí las personas, haberte escuchado. Como decía antes, todas las veces que he estado contigo en mi vida, en eventos, en comidas, tomando un café con Elena Martínez, yo qué sé. Sí. Siempre me he llevado algo, hoy me he llevado, claro, pues muchísimas cosas y espero que también los seguidores pues también lo hayan hecho. Solamente, y ya decir el último tuit, cuando nos sintamos enfrentados con el mundo, miremos embelesados la cara sonriente de un niño pequeño, lleno de nobleza y felicidad, inmediatamente cambiará nuestro estado emocional. Te mando un beso
porque se nos acaba el tiempo. Y te agradezco muchísimo, con el codo te doy, así, que hayas venido. Y yo Gracias, te mando gracias. todos los abrazos de verdad y del mundo. Gracias por ser como eres, Leo, por esa ilusión y esa vitalidad que realmente tienes y por ser una persona que te has enfrentado a tu vida y a tu destino, teniendo muy claro que a veces has cogido el camino más difícil, pero el más auténtico. Adiós a todos y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Hasta Muchas pronto. Chao, gracias. chao. Adiós.